de tu currículum. No hemos tenido tiempo de hacer un recorrido de él, pero no hay problema. Si algo falta, después tú añade. Ok, muy bien. Olá, todos e todas, bem-vindos, buenas tardes. Es un rato, yo voy a decir de esa manera, emocionante. En nombre de Abasaí Cultura y Arte y de la Secretaría de Estado de Derecho a las Personas con Discapacidad de São Paulo, es decir, la Oficina Provincial, Estadual de los Derechos de las Personas con Discapacidad, yo, Marcos Aurelio de Carvalho, doy la bienvenida a todos y todas para este encuentro, para esta plática internacional que vamos a hacer con que, creo que todo el equipo y nuestros invitados también, vamos a hacer con que sea una plática placentera, buena onda y a la vez con muy buen contenido y mucho aprendizaje, que yo y ustedes podamos aprender mucho de ese encuentro. Hitos históricos de las personas con discapacidad. Ese es nuestro evento, ese es el título, ese es el nombre de nuestro encuentro de esta tarde. Un encuentro transmitido por la página del Museo de la Inclusión. Uno puede acceder también utilizando el nombre Memorial da Inclusión, de la, juntito, mezcladito, de la inclusão en portugués. Entonces, vamos al encuentro y para que no perdamos tiempo, porque tenemos 1 hora y media para todo lo que va a pasar aquí, y repito, que sea de una manera llena de contenido y a la vez llena de buena onda. Vamos a una frase de cada uno de nuestros invitados y después yo hago una presentación con más detalles de nuestros invitados y también de nuestro equipo de trabajo. Las ciudades, las personas. Así me gusta presentar programas radiales, programas de tele, sea lo que sea. La ciudad de las personas, para que tengamos ahí un panel, para que tengamos ahí una referencia de dónde están hablando cada uno de nuestros invitados. Fanny Wong falando, está hablando desde la ciudad de Panamá, en Panamá. Buenas tardes, en una frase, una definición, Fanny, sobre hitos históricos de las personas con discapacidad. Su frase para abrir, para arrancar nuestro encuentro. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos los que nos están sintonizando. Mi frase sería, sin acción no hay derecho. Sin acción no hay derecho. Y nuestra acción de hoy es hacer ese debate para contribuir, para añadir contenido, para aportar. Esta es nuestra idea, esta es nuestra idea, esta es nuestra propuesta. La frase que viene ahora en directo, en vivo, desde la ciudad de Piracicaba, unos 164 kilómetros de distancia hacia noroeste de la ciudad de São Paulo. Entonces, desde Piracicaba, Francisco Serignoni, que tiene el apodo aquí muy cariñoso nuestro en Brasil de Chico Pirata. Su frase de resumen, Chico Pirata, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bem-vindos. Minha frase seria este: inclusão é estar sempre juntos em todos os lugares com todos. Wow, wow. En todos los lugares podemos estar y debemos estar por la comunicación. Con la comunicación estamos en todos los lugares. Entonces, todos los lugares que estén con nosotros ahora, que puedan participar, que puedan comentar en la sección de comentarios que está ahí lista para su participación en la página de Facebook del Memorial de la Inclusión, que ahora es Museo de la Inclusión de São Paulo. Bueno, primero hablamos desde Panamá, la ciudad de Panamá. Y yo aquí de la ciudad de São Paulo transmití la tarea, como el pase en el fútbol para Chico Pirata, que está en Piracicaba, São Paulo. Y ahora vamos a otra ciudad de Brasil, vamos a Porto Alegre, en el sur del país. Frei Nelson Franciscano, su frase para abrir ahí, para arrancar ese debate.
Nosotros creemos en la capacidad, en la fuerza del amor de las personas con discapacidad. Y en la medida que lo asumamos y lo vivamos confiantes en nosotros mismos, podemos ser presencia viva de Dios. Presencia viva de Dios y confianza. De eso habla Fray Nelson. Desde Porto Alegre, en el sur del país, vamos a un otro pase largo, larguísimo, hasta la querida Lima, Perú. Lima, Perú, otro lado del continente, Lima, Perú. La frase para abrir ese trabajo, para abrir ese panel de Jesús Portalanza, expresidente del Consejo Nacional de la Integración de las Personas con Discapacidad, pero después yo voy a contar un poco del mini currículum de cada uno de ellos. La frase, Jesús, por favor. Buenas tardes, amigos. Contento de estar con ustedes y la frase sería que la importancia de la memoria para tener una identidad colectiva por una liberación. Wow. Por una liberación a partir del trabajo colectivo. Vamos a hablar mucho de eso también en esta tarde. Creo que será realmente una tarde llena de buenos aportes y a la vez placentera. Déjame pues, ahora porque me toca hacerlo y es justo, es justísimo que haga, presentar un poco de nuestro equipo, de esta gente muy dedicada que está ahí trabajando para ustedes, para que usted tenga la mejor transmisión posible en vivo. Estamos en vivo, por ejemplo, horario de Brasilia, 5 con las 12, 5 horas con 12 minutos. Son las 3 de la tarde con 12 minutos, por ejemplo, en Lima, Perú, y de donde habla Jesús, y en la ciudad de Panamá, donde habla con nosotros Fanny. Por lo tanto, ese es el horario, estamos en vivo. El equipo, vamos a hablar un poquito de esa gente que trabaja muy bien para hacer con que esa transmisión sea lo mejor técnicamente y lo más inclusiva posible. Aisha Castillero, voy a describirla para ustedes, es nuestra traductora de la lengua de señas, ella trabaja con la lengua de señas panameña, con la LSP, lengua de señas panameña. Aisha Castillero tiene piel de canela, cabello negro corto y ondulado, ojos de chocolate negro normal, ni son ojos grandes ni pequeños. Hizo así ha hecho la autodescripción ella misma. Nariz caribeña, labios finos, un lunar en la mejilla izquierda. Y ella añadió la información de que tiene personalidad jovial y alegre. Jovial y alegre. Yo la conozco hoy, pero todos nosotros aquí que estábamos planificando y conversando sobre esa transmisión, ya estamos de acuerdo, ya coincidimos con ella, que sí, por supuesto tiene personalidad jovial y alegre. Beatriz Canuto será la traductora de Libras, de la lengua brasileña de señales, para los que nos están escuchando en portugués, ¿sí? Porque hay un link, hay un enlace disponible para quienes quieran seguir nuestra transmisión con la traducción en portugués. Beatriz Canuto es una mujer negra de baja estatura que tiene cabello rizado a la altura de los hombros, piel morena, baja estatura y ojos marrones. Eric Román es un hombre moreno, tiene ojos marrones, oscuros, lleva barba, está con una camisa de vestir negra con manga larga, tiene 37 años. Bueno, para los que nos escuchan en portugués, el trabajo siempre muy competente, muy ubicado de Rafael Gattuso. Rafael Gattuso, intérprete portugués-español. Rafael es un hombre blanco, usa una camisa azul, tiene el pelo rubio con un corte cresta. Al fondo posee un librero y algunas flores. Ahora ya tengo porque yo soy de esos que creen que nada en la vida se puede hacer sin equipo.
los traductores de lengua de señas son equipo. Rafael es equipo. Pero hay también personas que ustedes no ven, pero que están garantizando la calidad de nuestro encuentro. Me refiero a la realización de ese encuentro. Tiene la responsabilidad de Abasaí Cultura y Arte, el Museo de la Inclusión de São Paulo, Abasaí Cultura y Arte y el Museo de la Inclusión de São Paulo. Coordinación de Júnior Nascimento y Carlos Prado, producción de Priscila Andrade, investigación y guión Leonardo Vieira, soporte técnico Rodolfo Melo y Raíssa Reis. Yo agradezco un montón a todos ellos por garantizar la calidad técnica y toda la calidad también de las audiodescripciones y de las traducciones de lengua de señales de ellos y ellas. ¿Listo? Vamos, arrancamos. Entonces arranco de la siguiente manera. Mi propuesta para ustedes que están ahí como mirando, que están asistiendo a nuestra transmisión. Mi propuesta es hacer una primera ronda de 5 minutos con cada uno de nuestros 4 invitados y después vamos a transformar eso en una plática, una conversa de amigos bien llena de contenido útil, de aprendizaje, pero a la vez con mucha leveza, muy leviana, muy fresca, muy llena de buena onda. A ver, yo voy a informar a ustedes un mini currículum de cada uno y después de ese mini currículum, cada uno tiene sus primeros 5 minutos. Ustedes ya han escuchado las frases, las propuestas bajo el formato de frases de cada uno de ellos. Bueno, empiezo entonces por Fanny Wong. Fanny Wong es presidente de la Fundación Levántate y Anda y activista de derechos humanos y ex coordinadora de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad para el continente americano, miembro del Consejo Técnico Accesibilidad en la ciudad de Panamá. Y es justo desde la ciudad de Panamá, Fanny, que estamos con vos. Adelante, sus 5 minutos. Bueno, 5 minutos de los hitos de América. Exactamente. De los hitos de América, creo que empezó más fuertemente cuando se promulgó, aunque ya habían avances de movimientos de personas con discapacidad, cuando se proclamó el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, creo que dio un gran impulso en el año 81 y después cuando se declaró en el año siguiente un plan de acción por 10 años donde hubo una década de grandes impulsos y dio lugar a una mayor toma de conciencia de nuestra realidad, de las personas con discapacidad, de que tenemos derechos, de que había cosas que hacer. Luego de eso, se empezó el movimiento a crecer a nivel del continente, a organizarse, porque había como una guía de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, y entonces se fueron encaminando, se fueron organizando, en los países fueron surgiendo movimientos de personas con discapacidad y bueno, ya eso también fue desarrollando que, bueno, se necesitaba no solamente la década, después de la década, ¿qué? Tenemos que garantizar, porque esos eran unos principios, unas normas, pero necesitamos algo legal que nos apoyara, que nos dijera, que tuviera alguna fuerza en los países para que también a nivel del Estado se decretaran políticas públicas de discapacidad que ayudara a llevar a cumplir todas estas necesidades que se ven, que todavía se ven, y eso fue trabajando hasta que salió en el 2006 la Convención de Derechos Humanos. Ya algunos países firmaron el protocolo facultativo que crea una obligación, que crea un informe, otros países no, pero ya esto fue obligando a los estados a tomar acción, a cambiar sus leyes, a ponerlas de acuerdo a la convención. Y aún, mire, 2006, 14 años, todavía vemos que se necesita tener mayor incidencia para que realmente se cumplan estas convenciones. Por eso decía yo que sin acción no hay derecho, porque
La convención surgió realmente de movimientos, de la incidencia de movimientos y de personas con discapacidad, y la que lo pueden hacer vivo y que haya cumplimiento somos nosotros. Así es, así es. Cuando empiezan las conquistas, ellas de distintos países sirven como presión, sirven como contenidos que van a presionar, que van a hacer con que los logros lleguen hasta la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de diciembre de 2006. Gracias, muchas gracias por su primer aporte, Fanny. Vamos desde la ciudad de Panamá para la ciudad de Lima, Perú. Jesús Portalanza, déjame hablar un poquito sobre él. Ah, sí, a veces suena raro para los que están mirando que yo acerco mi cara de la pantalla. Es que soy persona con discapacidad visual, yo tengo baja visión, por ello cuando tengo que leer algo me acerco de la pantalla, por lo tanto no estoy me poniendo loco, queden tranquilos y tranquilas. Jesús Portalanza es expresidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad de Perú, ex coordinador latinoamericano de la Fraternidad Cristiana con Discapacidad, ex miembro del Consejo Mundial de la Organización Mundial de las Personas con Discapacidad. Jesús Portalonga, sus primeros 5 minutos en ese rato es para cosas bien puntuales y para provocar nuestro debate. Jesús, es con vos. Bien, miren, cuando uno busca hacer memoria, evidentemente tiene el propósito de definir el perfil, de definir la identidad del sujeto del que hablamos y ver más o menos, vislumbrar hacia dónde debemos de ir, ¿no? Y en realidad, hasta antes de la década del 70, la visión asistencialista era la que primaba. En el Perú, por lo menos en la década de 1920, ¿no? La esposa del presidente, por ejemplo, iba a tomar el lonche al local de la Unión de Ciegos del Perú. Y era una forma de concebir la manera de incluir a las personas a través de la caridad y el asistencialismo. Y en esas primeras décadas del siglo pasado, se generan las primeras organizaciones, pero generalmente atribuidas al tipo de discapacidad, en este caso la visual, y ya en la década del 50, la discapacidad auditiva. Pero en el Perú se produce un fenómeno interesante a propósito de los cambios que se vislumbraban en la iglesia y de la época postconciliar, porque el año 1967 llega al Perú un movimiento como la fraternidad que empieza a convocar no solamente a las personas con un tipo de discapacidad, sino de todo tipo de discapacidad, y con un mensaje en el cual señalaba que la persona con discapacidad tenía que luchar por su integración a la sociedad y por buscar su desarrollo integral. Max Anaya, un ex dirigente de la Frater del Perú, decía de que antes éramos el perrito guardián de la casa, no tomados en cuenta y ni salíamos de la casa. Cuando llega la Frater, empieza a convocar a todas las personas con limitaciones y la gente empieza a salir a las calles. Y cuando empieza a salir a las calles, empieza a descubrir, empiezan a encontrarse y empiezan a aspirar no solamente a la educación y a la rehabilitación, sino también al empleo y a la participación social. La Frater, aquí en el Perú por lo menos, hizo de que toda una generación despertase en un momento en el cual se hizo una convocatoria a la Asamblea Constituyente en la década del 78 y tuvimos
la primera constitución de un país latinoamericano que reconocía los derechos de las personas con discapacidad. Y aquí un hito histórico, al menos, en función a que antes del año internacional, aquí teníamos una constitución que nos hacía dar un salto de lo que antes éramos llamados inválidos a tener derechos y a tener un reconocimiento ciudadano. Este hito nos va incorporando ya después con el impulso de Naciones Unidas a que en la década de los 90 se plantease por primera vez ya una propuesta de convención que no llega a cuajar por los cambios que se dan a nivel mundial. El consenso de Washington va a hacer que los estados asuman otro tipo de papel. Y creo que este es otro hito histórico en la medida en que hay una crisis y que va a ser hasta lo que ha señalado Fanny en el 2006, donde Naciones Unidas llega a impulsar una convención, a aprobar una convención que evidentemente tiene una visión desde una perspectiva liberal. Y creo que esto que hace que en nuestros países cambiemos de legislaciones, que es otro hito histórico, hoy, al cabo ya de los 15 años que han transcurrido desde que se aprobase la convención, en muchos países llega la sensación de que hay leyes, hay legislaciones, pero estas no se cumplen. Creo que dejamos para adelante lo que se mantiene como un desafío para nosotros. Que hacer con que las leyes sean cumplidas, que se cumplan las leyes. Pero sepa que Jesús, te agradezco mucho esas reflexiones, porque creo que va a ayudar mucho, va a aportar mucho al debate, porque ese perrito guardiano que éramos, pero no somos, éramos las personas con discapacidad, ya está empezar un gran debate internacional sobre la inclusión en diferentes áreas. Ese perrito se volvió en un bicho grandote que ahora quiere estar en todas partes. ¿Dónde queremos estar? Nosotros podemos estar donde uno puede estar donde uno quiera. Y hay otra reflexión ahí clave que para todos ustedes, todos y todas, hay que señalar, porque siempre que decimos, oye, la Convención Internacional de 2006, sí, pero con las Naciones Unidas, como muy bien señaló Jesús, la semilla ha sido sembrada o fue sembrada en 1990 en Naciones Unidas. ¿De acuerdo, Jesús? O sea, la semilla fue sembrada. Cosechamos en 2006 lo que sembramos en 90, porque ahí empezaba, ahí arrancaba las Naciones Unidas, más allá de tener un día internacional como en 81, en 90, con el debate de la educación inclusiva y de los empleos, de más empleos para las personas con discapacidad. Muchas gracias, Jesús. Ya volvemos a Lima. Hablamos desde Lima, Perú, con Jesús Portalanza. Frei Nelson, Porto Alegre, capital del estado, de la provincia, para muchos países del estado, para nosotros brasileños, de Río Grande del Sur, extremo sur del país. Su primero aporte, Francisco, que es asesor del movimiento de la fraternidad cristiana de las personas con discapacidad de Brasil y del continente americano e intercontinental. Frei Nelson, queremos escuchar su voz. Incluso queremos escuchar su voz con el micrófono abierto, porque su micrófono está cerrado. Y a mí me gustaría mucho escuchar su voz con el micrófono abierto. Ahora, listo. Muy bien. Claro que muchos aspectos pueden ser analizados y comentados. Yo me atengo un poco a esta dimensión de la espiritualidad, de lo que es el caminar espiritual, que hace parte de una vida integral. Y mirando por este sentido, yo veo que, de hecho, la fraternidad tiene una propuesta
de construir relaciones fraternales, de hacer con que cada persona se sienta ella, se sienta reconocida, se sienta amada. Y esto se da por las relaciones entre nosotros. Cuando tengamos relaciones de amistad, de amor, de cariño, pasamos a ser importantes unos para otros. En cuanto no nos conocemos, en cuanto simplemente nos asemejamos con otro por una discapacidad o cosas así, todavía no hay esta relación de persona a persona. Y siento que históricamente las iglesias estuvieron en esta concepción común de la sociedad, de no dar mucha valía, de no llamar a las personas con discapacidad a participar de cualquier evento o de cualquier vida de iglesia o de comunidad. Estábamos relegados también al segundo plan en la dimensión eclesial, en la dimensión de la espiritualidad, considerando muchas veces también la discapacidad como un castigo de Dios o como una consecuencia de pecado. Esa cosa antigua todavía sigue presente en el subconsciente de las personas. Y yo empecé en el año 75 a involucrarme con la fraternidad y fui aprendiendo de que de hecho la vida de las personas con discapacidad es parte de la misma vida de toda la gente, y que las capacidades son tantas cuantas cualquiera que no tenga discapacidad tiene. Así que yo fui creciendo, incluso en mi tiempo de teología, con la ayuda de Itamar Haynes, que en fines de semana, en vez de quedarme en la casa estudiando, íbamos a hacer visitas en lugares diferentes de nuestro estado. Fuimos aprendiendo de ver que la mirada de la persona con discapacidad para la vida y para la religiosidad, para la espiritualidad, tiene características propias, porque ella tuvo un enfrentamiento concreto con el límite de la vida. Ella sintió que es no ser valorada, sintió que no es ser invitado a participar, sea en la familia o sea en la sociedad. Y todo esto creo que ha también marcado profundamente la historia de las personas con discapacidad en América y todavía sigue marcando, porque como iglesias, incluyo ahí a todas, todavía no tenemos un proceso de inclusión real, concreto. Hay situaciones y cosas, hay personas de las iglesias que a veces abren espacio, pero como un todo nunca o difícilmente seas llamado a ayudar en las zonas de decisión. Y por otra parte, también creo que en la Frate fuimos descubriendo como el padre fundador nuestro, el padre François, era por principio contrario a cualquier tipo de dependencia. Nosotros somos de la idea que tampoco Dios quiere hijas y hijos dependientes. Así que el proceso que tenemos por delante todavía es muy largo, de construirnos una conciencia, de reconocernos de la familia de Dios, de sermos hermanos, de sermos presencia de Jesús uno para otros. Así yo veo que el proceso de inclusión social pasa también por esa dimensión de la espiritualidad y todavía nos falta mucho para que realmente nos sintamos parte de este reino de Dios que no es de las alturas, pero es de relaciones entre nosotros y que intentamos construir. Wow. Y gracias, Fray Nelson. ¿Cuál es la vigencia y cuál es la incidencia de esos hechos en unas iglesias más y otras menos, de esos hechos sobre los cuales hablaba Fray Nelson? ¿En qué iglesias? Y ahí no estoy adulando una u otra, estoy proponiendo una reflexión, reflexionar para con la reflexión reflejar lo que pasa, lo que está pasando. ¿Qué iglesias? Vamos a pensar, no es para responder, no es para contestar, es para pensar qué iglesias dan un poquito más y otras un poquito menos, que brindan un poquito más, un poquito menos de protagonismo hacia la persona con discapacidad. Ese es mucho más importante de señalar aquí cuál es, cuál no es. No, más importante es
provocar el debate y lo hizo muy bien Frei Nelson, provocando ese debate. Alguien puede decir, oiga, Marcos Aurelio, tú te has olvidado de pedir a todos, incluso a vos, que descrevam sus caritas, que descrevam su imagen. No olvidé. Yo vamos con Francisco Serignoni, con Chico Pirata, y después, porque esa fue una oportunidad, esa primera ronda es una oportunidad de escuchar las primeras reflexiones. Después vamos a hacer una descripción de cada uno de nosotros los 5, ¿ya? Francisco Serignoni, presidente del Consejo Estadual para los Asuntos de la Persona con Discapacidad aquí del estado de São Paulo. Yo hablo desde São Paulo, la capital, la ciudad de São Paulo. Francisco Serignoni, desde 164 kilómetros de aquí, en la ciudad de Piracicaba, y él que tiene el cariñoso apodo, la manera muy amiga, apodo de hablar de él como Chico, así decimos Chico Pirata. Francisco Serignoni, sus 5 minutos, adelante. Beleza. Primeiro, em meu currículo está solamente presidente do Conselho Estadual, porque este trabalho também é uma parceria do Conselho Estadual, que pensou há meses atrás, e hicimos várias lives percorrendo o Brasil e depois cada região do estado de São Paulo, tentando resgatar os hitos de las luchas de las personas com discapacidade. Por isso que não tem aí coordenador e ex-coordenador intercontinental, tesoureiro latino-americano, de la Fraternidade Cristiana de Pessoas com Deficiência, com discapacidade. Comecei a minha vida conhecendo a América em 82, quando a Frater de São Paulo me designou para participar de um encontro em Argentina, em Buenos Aires. E para mim e outros companheiros que estávamos juntos, foi um choque, porque conhecemos a Frater de Argentina, uma Frater muito cerrada, muito voltada para seu próprio umbigo, vamos dizer assim, principalmente para cumprir as regras da igreja. Era totalmente comandada pelos sacerdotes e os laicos tinham pouquíssima voz. Depois, participei da Assembleia Continental em Rio de Janeiro, em 86, e conheci diferentes fraternidades e vi que cada uma desenvolvava um pouco distinta, evidente, né? E sentia que havia muita coisa a ser construída, mas sentia que havia já muita coisa que já estavam sendo hechas, né? E fui convidado por Jesus para, no ano seguinte, 87, participar de uma reunião do equipo latino-americano em Peru. Aí veio um vislumbre. Era o oposto do que havia em Argentina. Os laicos comandavam todo. Os religiosos faziam a sua parte, né? Faziam lá o seu aconselhamento, as partes religiosas, mas quem comandava tudo eram os laicos. Foi assim uma descoberta imensa do valor que tinha os laicos assumindo seu papel, né? E aí depois fui para Bolívia, depois fui para Guatemala, para Puerto Rico, México, e foi em várias partes da América Latina, e senti que cada uma desenvolvia
distinto, mas todas elas tinham como ponto assim marcante o ano internacional de 1981, né? O ano internacional. Foi um eixo marcante a comemoração do ano internacional, as discussões, os temas propostos e o desenvolvimento de América Latina, de las lutas de las pessoas com discapacidade. Aí havia países que avançavam mais, países que avançavam menos. Chegou a haver, assim, uma vez, Venezuela estava avançada, depois Panamá avançou muito, e assim, as lutas. Mas teve uma vez que foi muito comemorado, se não me engano, foi Bolívia, que teve uma lei específica para as pessoas com discapacidade. Não sei se foi, não me acordo se foi Peru ou se foi Bolívia. Creio que foi um desses dois. Jesus pode até me ajudar aí se foi Peru, né? Mas foi assim uma comemoração muito grande, porque um país de América conseguiu uma lei específica para as pessoas com discapacidade. Foi considerado um grande avanço. Então, eu creio que muitas coisas foram conquistadas. Já havia uma base, em Peru havia a Frater desde 67, acá em Brasil, a Frater se constituiu em 72, portanto, tinham algum lastro em outros países também, mas o movimento como um todo, participando todas os vários tipos de pessoas com discapacidade, muito assim, fortemente foi impulsado pelo ano internacional. Gracias, Chico. A ver, tenemos ya comentarios en nuestra página Facebook del Museo de la Inclusión. Por ello estoy acercando mi cara de la pantalla. No estoy queriendo que ustedes miren con detalles mi cabello, no es eso, es para poder leer. Por ejemplo, entre los participantes, los oyentes, Gina Pedrosa dice en portugués, yo voy a traducir aquí para español. Oiga, estoy encantada con esa live. Espero que pueda divulgar, que pueda difundir, que pueda comunicar para todo el país. Muchas gracias, Museo de la Inclusión. Los saludo, Museo de la Inclusión, por la iniciativa. Gracias, Gina Pedrosa. Lua dice el siguiente. Ella dijo, creo que cree en la palabra discapacidad. ¿No sería eso una separación de la palabra que queda tornar, sin capacidad? Sí. Ella quiere cuestionar la palabra. No es el tema del debate de hoy, Gina, pero te voy a decir lo siguiente. Las palabras se mantuvieron consagradas para nuestros temas. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy una persona, sí, con discapacidad visual. Yo tengo 10% en el ojo izquierdo y soy ciego del ojo derecho. Pero yo no soy una persona con discapacidades generales. Yo soy una persona con una discapacidad de la visión. Es lo mismo que en portugués decir, no me gusta la palabra deficiencia. Sí, pero no confundir con ineficiencia. El contrario de eficiente es ineficiente. Por lo tanto, tener una deficiencia física específica no me vuelve una persona, no me hace una persona ineficiente en cosas. Es decir, los movimientos sociales han mantenido hasta hoy esas palabritas que están consagradas al movimiento porque no nos hacen daño. No sé si los debatidores quieren después comentar algo sobre lo que propone, lo que plantea como reflexión Luita, de Niterói, Río de Janeiro, Brasil. Wow. Vamos al siguiente. Yo quiero plantear ahora para nuestros participantes que cada uno de ustedes se audiodescriba, que hace una audiodescripción
para las personas ciegas o con bajísima visión que nos acompañan en ese programa, en esa plática tan útil y tan placentera. A ver, Fanny, vos podés describir ahí tu carita. Bueno, yo soy una persona joven de espíritu, tengo 65 años, pero mi cabello es negro, soy de ascendencia china, tengo mi cara pues un poco ovalada. ¿Qué más puedo decir? Soy de tez blanca. Describirme, no sé, los demás que me están viendo me pueden describir más. Es muy difícil. Pero bueno, creo que soy una persona que le gusta verse bien, arreglarse, porque me arreglo para las personas. Como también estoy en los medios, tengo que tener una cierta imagen, pero en realidad lo hago porque siempre pienso que la persona en la sociedad relaciona que las personas con discapacidad son pobrecitas y se ven así. No, yo me he visto para decirle a la gente que yo soy igual que los demás, que yo tengo una imagen y me tengo que ver bien, porque yo me siento muy bien. Así que lo que yo me siento lo tengo que reflejar en mi exterior. Me encanta eso porque estamos humanizando nuestro debate, porque así es, porque muchos debates de expertos, de muchos debates intelectuales se vuelven un poco aburridos porque es como si las personas fueran solo entidades que representan y no personas. Lo que hizo ahora Fanny es darnos no solo la visión corporal, física, sino la visión del espíritu, de la manera de ser como persona. Eso me agrada mucho, creo que agrada a ustedes también que nos están acompañando, porque no se trata de solo representar consejos y entidades, somos personas y personas que tienen sus maneras, cada una su manera muy especial de tener una mirada hacia la vida. Jesús, desde Lima, de Ciudad de Panamá para Lima, Perú. Jesús, una audiodescripción suya para quienes están con nosotros. Bien, acá diríamos que soy un cholito, ¿no? La tez cobriza. Mis padres son andinos, de las alturas, y por la migración vinieron a Lima. Entonces, provengo de una raíz andina, si se quiere, ¿no? Lima es de todas las sangres y bueno, ya peino canas, ¿no? Ya el tiempo ha transcurrido rápido, pero la Frater siempre me ha llamado a mantenerme vivo y en comunión con los compañeros y las compañeras, ¿no? Wow. Yo tengo una sugerencia, una invitación para todos ustedes, oyentes, espectadores, para cuando la pandemia terminar, solo para cuando terminar. Visiten Lima y ustedes van a probar primero toda esa diversidad de personas sobre las cuales ha dicho Jesús, pero más que eso, más allá de eso, además de eso, las comidas del mar, los frutos del mar Ceviche. de Lima, los ceviches, los camarones, wow, son muy ricos, son riquísimos. Bienvenidos. Anticucho. Sí, Y al anticucho, con su anticuchos pisco sour, sí. son los mejores que hay de frutos del mar en nuestra linda América Latina. Frei Nelson, una audiodescripción para nuestros oyentes y espectadores. O som Nelson. Creo que Micrófono. estamos aún, Frei Nelson, en esta etapa de la humanidad en la cual aún hay que abrir los micrófonos. Vamos a llegar a una etapa en que los micrófonos están abiertos automáticamente. Pues yo soy rubio, de origen, de ascendencia alemana. Tengo ojos esverdeados, uso una barba que no es muy intensa
Tengo una nariz así puntuda, muy, ¿cómo se llama esto? Muy, Delgadita, ¿eh? muy delgada, muy afinada, delgadita. Delgada, puntudita, sí. Griega. Sí, muy típica. Incluso salió un chiste cuando un compañero fue a visitar a mi padre, le preguntó, ¿no había otra nariz para escoger para su hijo? Y como él tenía uno parecido con un bico de tucano, así, ¿no? Entonces él Ya. dijo, no, solo había dos tipos, uno era el tipo de tucano y otro era este puntiagudo. Pues me pareció mejor. Pero solo para decir que tengo esto, creo que me caracteriza un poco, al menos en el dibujo que me hizo una chica en Cuba, me resaltó la forma de mi nariz. Pues yo estoy cultivando bien los 70, ¿no? Estoy en el año del 70, en pocos meses estaré completándolos y muy feliz por todo lo que he podido caminar. Vale. Wow, wow. Muchas gracias, Frei Nelson. Muchas gracias por su descripción. Estoy recibiendo aquí mensajes de nuestros oyentes y espectadores, de nuestro público. Somos Doris y René de Panamá. Enviaron el mensaje y dicen el siguiente. Gracias, Fanny, por invitarnos a esta conversación. Nos ha dado otra visión de la realidad de los discapacitados. Sobre todo, apreciamos la profundidad de las reflexiones que hemos escuchado. Qué bueno. Qué importante es ir a la acción, como dice Fanny. Wow, ves que estamos con público en todas partes de ese lindo continente iberoamericano, nuestra Latinoamérica. Doris y René de Panamá, un abrazo. Bueno, déjame sacar aquí el anteojo 1. Bueno, yo tengo anteojo 1, anteojo 2, uno para cada cosa. A ver, Chico Pirata, su descripción. Bom, yo soy un hombre de piel blanca, pelos brancos, barba branca, uso óculos, Lentes. Anteojos. anteojos, Uhum. gracias, anteojos de color meio rojo. Uhum. Y estoy con una camisa cinza, gris. Tienes una camisa gris de manga larga. ¿Ya? Esto. Wow. Y listo, Chico, muchas gracias. Ya volvemos a dar paso a ustedes, los cuatro, pero quiero decir que yo me llamo Marcos Aurelio de Carvalho, soy director, periodista y presentador en la radio ONCB. La radio ONCB es la radio web de la radio por internet y por aplicación de celular de la Organización Nacional de Ciegos de Brasil, Radio ONCB. Y yo también contribuyo como referente en Brasil, yo soy el referente en Brasil de la red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica, iberoamericanos. ¿Listo? Wow, vamos al siguiente paso, vamos a hacer el siguiente, vamos a las preguntitas esas que estaban previstas en nuestro guión, pero quiero señalar que muchas de las respuestas ya fueron brindadas, ya se han brindado, los participantes ya brindaron a nosotros en la primera ronda, por lo tanto va a quedar mucho más fácil esta nuestra plática desde aquí hacia adelante, porque lo que quiero proponer es el siguiente, dar pasos adelante en ese recorrido, más allá de lo que ya ha sido dicho en la primera ronda. Entonces la pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales hitos de la historia del movimiento social de las personas con discapacidad en América Latina y mayormente en su país, en el país que viven? Creo que esta pregunta fue muy bien contestada en la primera ronda, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una ronda para añadir cosas en ese tema. Fanny, empiezo por vos. El micrófono, Fanny. El micrófono está cerradito, creo.
Oiga, así. antes voy a ir un poquito, en la descripción me olvidé de decir, para los que no me pueden ver, que yo uso, me dicen la señora del tubito, porque uso oxígeno de hace más de 20 años y uso lentes ahora también. Así que es una de las características mías. Bueno, pasando adelante lo que dice sobre los hitos en mi país, creo que han estado bastante acompañados por los hitos que pasaban en el continente americano. Bueno, sí, las organizaciones nuestras eran verticales, relación de dependencia, bajo nivel de conciencia sobre los derechos que había una prevalencia del enfoque asistencialista y de caridad, y realmente no había organizaciones. Las que más habían eran 2 o 3 y eran de personas ciegas. En realidad no había así como un movimiento asociativo. Cuando empieza lo de la ONU, paralelamente se fue tomando conciencia de esta realidad, como yo decía, y entonces en el 81 se promulgó el año internacional y después se declaró la década en el 83 y en el 85 entonces se forma una de las primeras organizaciones que se llamaba la Asociación Nacional. En ese tiempo el término era impedidos, que ya se fue evolucionando, y ahí aglutinaban todo tipo de discapacidad. Digamos, como un gran hito ya empezó entonces a ser más militante y a crear conciencia pues con lo del Estado. Bueno, digamos que eso fue en el 85, pero yo después de Panamá, esta parte, bueno, sí se siguió trabajando, pero bueno, ya yo me trasladé, tuve una experiencia y me trasladé a vivir al Uruguay por 10 años y allí también vi que estaban como en esta misma onda, pues gracias a tratar de poner en acción el plan de acción de las personas con discapacidad, se van aglutinando organizaciones, igual como se hizo acá. Y en el año 97 que yo regreso, bueno, ya tuve toda clase de experiencias con la federación, también me vinculé al Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional, la rehabilitación con base a la comunidad, la atención primaria de salud. Sí, me involucro muchísimo más con la Frater, que conocía allá en Uruguay, y bueno, yo fui coordinadora nacional representando una panameña, que bueno, en la Frater, como decimos, los cristianos no tenemos fronteras, y yo era panameña, pero yo era uruguaya, así que yo ahí fue donde conocí a Chico, Fray Nelson, a Jesús, todos ellos en una reunión latinoamericana que hubo en Guadalajara, México, y así coincidíamos en varios encuentros. Bueno, cuando regresé a Panamá, eh, se empezó a trabajar mucho sobre la ley, no había ley, una ley nacional, se trabajó sobre la ley de equiparación de oportunidades por allá en el año, se logra conseguir entonces que en el año 99 se promulgue. Antes de eso habían iniciativas legales sobre la accesibilidad, sobre todo, que eran las personas que logramos que en el municipio se declararan normas de accesibilidad que no había tampoco. Así que se fue poniendo, y en el año 2002, por ejemplo, se consigue, gracias al consenso de las mismas organizaciones de personas con discapacidad ya unidos con las entidades estatales para la reglamentación de dicha ley, para que fuera realmente práctica y se pusiera en vigencia la ley, y eso se logró trabajando hasta el 2002, que se consiguió la reglamentación de esa ley. En el año 98, 99, bueno, casi como luego paralelamente el producto de trabajar en conjunto para el objetivo nuestro, que era sacar la ley, entonces las organizaciones nos formamos
en una federación con todo tipo de discapacidad y así. Y esto fue otra de las conquistas porque realmente ya nos fuimos organizando para lograr objetivos comunes y que se cumpla la ley. Vamos a decir que, bueno, entonces acá, por lo menos en la Frater, yo después fui a participar en la asamblea, la quinta asamblea latinoamericana de la Frater en Puerto Rico, la cuarta, y allí me eligieron coordinadora para el continente americano. Así que ya tuve una mayor participación e incidencia y nos encontrábamos en los distintos países y esa visión de ver, decíamos, ¿qué tenemos que hacer para transmitir, dejar algo, un documento que ayude a vivir la propuesta de la Frater, que dé algunos pasos, algunas guías, sobre todo para los que están empezando? Empezamos a trabajar en un plan de formación a nivel latinoamericano, en consenso, todo, en consulta a los 14 países y ahí queda ese documento para el trabajo. Eso también, obviamente, aquí en Panamá hace una gran incidencia. Tenemos mayor participación a nivel eclesial, a nivel gubernamental, a nivel de crear conciencia. Y nos vamos formando muchos líderes, porque, como dice el movimiento de la Frater, nosotros las personas con discapacidad asumimos nuestra vida y seguimos para adelante. Llevamos el mensaje de, hey, la vida no se acaba porque tienes una discapacidad, pero también tenemos esa misión de transformar el mundo para que sea más justo y fraterno. Wow. Tuvimos esa iniciativa de una campaña de crear bastante conciencia, involucramiento de las entidades, del Estado. Todas las actividades que se hacían era así. ONG de personas con discapacidad, ONG para personas con discapacidad y el Estado, y poco a poco se fue cambiando la percepción de las personas con discapacidad. Nos involucramos en todo lo que podíamos, participamos desde adentro, como decimos, en la pastoral social de la arquidiócesis, hacia afuera también participamos en organizaciones internacionales como la RIADIS, que es la red de organizaciones de personas con discapacidad. Formamos parte de la Comisión de Justicia y Paz, la Comisión de Laica. O sea, nosotros nos metíamos en los mismos instancias que había, pero para poner nuestro acento en la inclusión de las personas con discapacidad. Tuvimos oportunidad de trabajar en el tema de la convención. En el 2003 yo formé parte de la segunda reunión del comité ad hoc encargado de preparar esta convención y de seguir promoviéndolo. En el 2004 se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad en Panamá. Bueno, a la vez, o sea, había una gran incidencia, todo en preparación con la convención. Me invitaron a formar parte de la red de discapacidad y derechos humanos. Bueno, fui investigador para el Centro Internacional de Rehabilitación, elaborando informes sobre la situación de las personas con discapacidad en el continente americano. Así que finalmente se hizo la ley en el 2006, la convención, perdón, y en Panamá fue ratificado y sancionado en el 2007. Luego, en el 2009, me volvieron a reelegir como coordinadora del continente americano y ahí nos abocamos a elaborar el plan de formación segunda parte, que ya incluía más temas como neoliberalismo versus evangelio, Convención Internacional de Derechos Humanos, uso todo como una herramienta para ir para que las personas con discapacidad pudieran no solamente anunciar la buena nueva a la gente,
sino también darles herramientas para que pudieran luchar por un mundo más de justicia, de equidad, de decir que tenemos discapacidades, pero no estamos incapacitados para amar, y el amor es buscar el bien para los demás. Bueno, eso así un poco rápidamente, y también decirles que, bueno, también encontré que no podíamos, me gusta mucho compartir los conocimientos, y me dediqué un tiempo en busca de eso, de divulgar la ley, divulgar la convención, a recorrer el país, pero eso fuera extenuante, que aunque Panamá es chiquito, mi país, pero entonces me acerqué a una televisora aquí, que es FTV Canal 5, y le planteé que necesitamos un programa, que éramos parte del país, parte de lo que la óptica del canal, necesitamos llegar a todo el país a través de programas que vayan creando conciencia de la situación y vayan visibilizando. Y entonces fue un gran impacto, porque generalmente en los programas de televisión, o hablaba yo por eso de la imagen, no ves personas con discapacidad conduciendo programas, y menos una persona con discapacidad, que normalmente cuando ves a alguien con oxígeno dice, ya esa persona se está muriendo. Y yo estoy ahí conduciendo un programa con distintos temas, con invitados, etcétera. Entonces eso fue cambiando un poco el paradigma y la imagen de las personas con discapacidad. ¿Ves? En la radio Levántate Anda, el programa que Esto es tú... recientemente, la radio es este año. En la tele, Canal 5 de Ciudad de Panamá, Contigo es el nombre, Contigo ¿no? se llamaba, correcto. Fíjate que yo ya estoy me poniendo un oyente suyo, ¿eh? Oiga, esas son historias que son muy coherentes con dos frases que tú has hablado. O sea, son historias de brindar herramientas a las personas para que ellas mismas puedan luchar. Tiene mucha coherencia con el inicio de tu comentario, porque al inicio tú has dicho algo como, más o menos como, autonomía para que la persona con discapacidad construya su propia historia para una lucha por un mundo más justo. Y para ello es necesario herramientas de contenido como las leyes, las cuestiones educacionales, los textos sobre educación. Así es. Oigan, tenemos muchas personas queriendo participar y los minutos vuelan. Cuando el programa es bueno, cuando la plática es buena, los minutos vuelan. El reloj es tenaz con nosotros, pero vamos a lograr. A ver, tengo aquí, por ejemplo, esa aquí ya lo hizo, esa aquí, así. Inclusión es algo más. Sí. Es Javier Santibáñez, también del Panamá, de la ciudad de Panamá. Él dijo el siguiente. Inclusión es algo más que rampas. Atención, es la misma palabra en portugués, ¿tá? Rampa de calle, rampa das ruas en portugués. Inclusión es algo más que rampas. Eso ni lo debemos olvidar nadie, pues es el eje de la integración, que es una cosa es la sociedad integrativa de la integración, que era la etapa anterior, mejor que la otra etapa sobre la cual hablaba Fray Nelson, la primera etapa, pero la etapa de los perritos de en casa, pero estamos ya en una tercera etapa, que es de la inclusión. Y sobre eso señala el oyente y el espectador que dice, Javier, que dice, y política es mucho más que un voto en cada 5 años. Aplica en Panamá, pero en otro país será otro periodo. Sí, aquí en Brasil son 4 años. Política es mucho más que los 5 años de mandato. Es nuestro derecho a ser electos para ser elegibles en cargos de elección popular. Y con el deber de pasar cada periodo con actividad cívica y participando e empoderándose de la fiscalización del cumplimiento de las leyes y las políticas de inclusión. Es decir, Javier Santibáñez, si yo puedo, Javier, si tú me permites un resumen de tu mensaje, y agradezco mucho tu mensaje, el resumen es, política tiene que ser mucho más que representativa, hay que ser política participativa.
es mucho más que 5 años, es estar todo el tiempo juntos. ¿No es eso? ¿No es eso, Fanny? Puedo añadirte algo, mira que eso es así. Personalmente estamos promoviendo y hemos trabajado y ya hemos elaborado y presentado propuestas para el código electoral. Después de las elecciones aquí se hacen modificaciones al código electoral, donde justamente proponemos modificación del código para que las personas con discapacidad tengan oportunidades de ser elegidas y si quieren puedan también participar en equiparación de oportunidades para también ejercer su voto ciudadano. Eso es cambio, eso se llama incidencia y lo hemos estado haciendo y justamente mañana nos tenemos que presentar al Tribunal Electoral para sustentar esas propuestas que hemos hecho. Wow. Y esa es vigencia. O sea, hay que tener incidencia y para poder hacer la presión para tener vigencia de nuestro poder. Entonces estamos hablando a la vez de incidencia y vigencia de nuestros derechos. Aquí en Brasil tenemos senadores, diputados con discapacidad. Tú hablabas de tele, yo trabajo mayor parte, la mayoría de mi tiempo de 39 años de profesional en radio, pero también ya he trabajado como comentarista deportivo en tele y sé que son muy pocas las experiencias en ese sentido. A ver, Jesús, con vos, hitos históricos y si tú quieres puedes también contestar a estos oyentes, espectadores. Son las 6:11 horario de São Paulo, 4:11 horario de Panamá y ahí de Lima. Son las 10:11 horario de Madrid y 9:11 en Canarias. Es con vos, Jesús. Lo que quería proponer es que mirar estos 50 años, estas 5 décadas que han transcurrido al menos, contextualizándola y teniendo una mirada crítica. En el sentido siguiente, quizás podríamos establecer que estos 50 años hemos vivido una época de ilusión, otra época de decepción, otra de confusión y quizás estamos hoy en una época de pérdida de la inocencia. En el sentido siguiente, creo que contextualizándonos, a nivel mundial, la década del 60 fue una década de grandes cambios a nivel mundial en la defensa de los derechos civiles, el surgimiento de las minorías, la lucha de las minorías, la lucha del movimiento afroamericano y dentro de esas luchas por los derechos civiles quizás la última minoría fue la nuestra, el de las personas con discapacidad. Y tuvimos mucha ilusión porque las primeras iniciativas eran el reconocimiento de los derechos con la inocencia de que si logramos que figurasen el derecho, lo demás iba a venir por añadidura. Que conseguida la ley, al día siguiente se iba a hacer realidad. Y poco a poco se lograron leyes y durante la década del 80 muchas de estas leyes fueron simplemente normas declarativas. Y es necesario también contextualizar lo que ha ocurrido en la década del 80 y el 90 a nivel mundial, con la Guerra Fría, con la caída del muro, con la globalización, con el capitalismo y cómo dentro de ese contexto la lucha de las personas con discapacidad iban a tener otro tipo de orientación. ¿Cómo es que el consenso de Washington, por ejemplo,
orienta que los estados cedan terreno al mercado en el ordenamiento social. De manera que podemos tener ya en el 2006 una convención y aquí una mirada crítica, porque más allá del avance que puede representar la convención, tampoco es documento tallado en piedra, sino que es una convención que en muchos aspectos no puede ir a la raíz del problema que atravesamos las personas con discapacidad en el mundo, como es la exclusión social. Me refiero a que los estados que suscriben la llamada Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad son estados que están desposeída de la capacidad para mover cambios sociales. Incluso lo que hemos visto durante esta pandemia, al menos aquí en el Perú, donde las medicinas se dispararon a unos precios inimaginables porque la ley de la oferta y la demanda era una norma constitucional, de modo que por más democracia que aspiremos, el marco constitucional nos decía de que primero era el mercado. Y entonces, cuando la dinámica social es manejada por el mercado y la salud, la educación y el empleo no pueden ser regulados ni protegidos por el Estado, es poco probable lograr medidas de inclusión social efectivas que contribuyan a un proceso de emancipación y liberación. Y esto implica levantar una capacidad crítica de lo que se dan dentro de las fuerzas de poder y la posibilidad de que los intereses de una minoría como la nuestra puedan en algún momento situarse como un tema de real importancia en la agenda política de nuestros países. Hoy día se hacen TLCs, pero temas relacionados con los grupos vulnerables no tienen la fuerza que la clase política debería otorgarle. Y es que el asumir el tema de la discapacidad bajo una mirada política, de algún modo, implica salir de la inocencia o no caer en la ingenuidad. Wow. Salir de la inocencia y no caer en la ingenuidad. Y la otra frase que voy a poner con creces, voy a poner luz con creces, yo voy a señalar la otra frase muy interesante, de tantas cosas interesantes que nos han brindado, que nos ha brindado Jesús. La frase de que cuando, sobre las medicinas, los precios de la medicina en la pandemia, cuando el mercado, cuando toca al mercado manejar las cuestiones que tienen a ver con el social, los avances no se logran porque estamos todos dependientes de los intereses económicos de ese mercado. Entonces hay que entrar el papel del Estado como regulador de ese proceso para que las injusticias no sean el chofer, no sea el conductor del proceso. ¡Wow! Tenemos también, bueno, tengo que dar paso, claro, a Frei Nelson y a Chico Pirata, y quiero pedir a todos, porque tenemos ahí hasta las 6:34 con 30 horario de Lima y de Panamá para terminar. Quiero reservar una etapa final para hablarnos sobre
memoria, sobre lo que hay de recorrido, de compilación para la memoria de inclusión. Pero doy paso ahora entonces a Frei Nelson. Frei Nelson, ¿qué podemos añadir sobre hitos históricos desde lo que ya fue aportado hasta ahora? Abrir el micrófono, me parece una medida. Yo me gustaría de comentar cómo la Frater, sobre todo acá en Brasil, sí, tuve un proceso de formación de una conciencia crítica. Yo me acuerdo que en los años 90 teníamos encuentros nacionales con debates tanto en la parte, digamos, de espiritualidad como en la parte de inserción política y social, eclesial, y con una maturidad muy grande, porque la gente discutía a nivel de proyecto, digamos, de objetivos, sin ponerse en contra uno de otro. Se sentía que había una maturidad en esta reflexión, en esta discusión. Yo me acuerdo que muchas veces dentro de los encuentros nuestros parecía que la gente iba a agarrarse a golpearse, pero eran solamente alteamiento de voces, cada uno defendiendo su posición. Y esto es bonito cuando eso puede pasar sin que se pierda la amistad. Entonces, vemos que esto fueron épocas de una conciencia social, política y social muy, muy fuerte. Y esos líderes todavía están por ahí. Pero veo también que después de todo el proceso de inclusión social, que es importantísimo y hace parte, también se olvidó mucho de trabajar la dimensión de la espiritualidad. Y sentimos esta debilidad ahora también de que las religiones están llevando mucha gente en la línea del fundamentalismo, de buscar estructuras que los soporten, sin que nosotros crezcamos en relaciones de fraternidad. Incluso está muy común de nosotros nos perdermos en comentarios negativos de cosas que realmente no vale la pena comentar, en vez de ocuparnos en buscar nuestras cualidades, nuestros recursos personales y crecer con este aporte de uno para otro. Es verdad que sentimos falta de una espiritualidad encarnada, porque sentimos que muchas cosas son hechas como si fuera todavía la separación de cuerpo y espíritu. Y una cosa es para Dios y otra cosa es para la gente. Y esto no sirve, esto no es, al menos como cristianos, esto no nos sirve. La vida es uno, somos uno, cuerpo y alma, quizás para sistematización separadas, miradas en separado, pero en el fondo es una persona, es Fanny, es Chico, es Jesús, es Marcos, somos una persona sola y lo demás debe ser buscado compartir. Y creo que nos falta crecer en esta dimensión del pluralismo, de la teología del pluralismo, de podemos estar abiertos a valorar las experiencias de cada uno. Somos diferentes como personas, cada uno único, pero buscamos acentuar en esta diferencia en vez de una riqueza, muchas veces una barrera. Y esto tenemos que superar. Es una formación de esta conciencia crítica capaz de discernir entre lo que sirve y lo que no sirve. Y creo realmente que no quiero extenderme aquí porque el tiempo corre, ¿no, Marcos? Entonces, yo quería decir solamente que yo sueño, yo como franciscano, como sacerdote y en esta óptica de la espiritualidad, yo sueño que crezcamos en el reconocimiento de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. No es Dios que está en nosotros, somos nosotros que estamos en Dios. Y esto reconocido nos hace ver que la espiritualidad es tan importante como la materialidad, porque hay mucha gente cargada de materialidad y sin sentido para la vida. Y esto es fuente de muchas depresiones actuales en que el materialismo tomó cuenta. Entonces, realmente siento que
ya hicimos grandes pasos de mucha gente que maduró, que salió de su casa, que se integró en la sociedad, muchos se casaron, otros lograron empleo, y todo es parte del camino de espiritualidad también, del encuentro con los demás y de la realización de la vida. Yo creo que podemos mucho más. Wow. Maestro, hace que yo busque más, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, pues es brindando que se recibe. Es lo que dice San Francisco, porque yo escuché de un franciscano ahorita el siguiente, que nosotros seamos capaces de promover la fraternidad entre los diferentes, o sea, promover el protagonismo de todas las voces, que todas las voces sean respetadas, incluso aquellas con las cuales no estamos de acuerdo, principalmente, mayormente, aquellas con las cuales no estamos de acuerdo. Eso es muy franciscano, eso es muy democrático, eso es muy plural. Gracias, 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 Frei Nelson, por su franciscanidad como comunicación para nuestros espectadores oyentes. Tenemos poquito tiempo y quiero hacer una última ronda con ustedes sobre memoria, pero sí hay que añadir los aportes sobre los hitos, los aportes de Chico Pirata. Ya. Serei muito breve. Acá em Brasil, a partir de 1988, quando foi hecha a Constituição Nacional, houve um caminhar crescente de leis a cada vez melhores para as pessoas com discapacidade. Em 99, 98, 99, a lei que cria a Política Nacional de Integração das Pessoas com Discapacidade. Depois também, nesse mesmo período, a lei que cria a CORD, que é a Coordenadoria das Pessoas com Discapacidade, que é um órgão do governo federal. Depois, toda a luta pela convenção, né, culminando em 2008, com a ratificação da Convenção Internacional e também o protocolo facultativo, ao melhor nível que foi através de uma emenda constitucional. Isto é, a convenção passou a ser parte da Constituição Nacional. E depois, logo em seguida, em 2015, agora, mais recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, foi assim um período de crescer em termos de legislação, né? Pero, quanto mais crescia, mais desmobilizava o movimento. Quanto mais leis se criavam, o movimento de pessoas com discapacidade se desmobilizava. A ponto de agora, em menos de 2 anos, com esse novo governo, ele conseguiu fazer vamos dizer assim, propostas que regridem tudo lá para trás, né? Defendemos uma educação inclusiva. O governo agora defende a educação especial. Então, há um retrocesso muito grande e agora os movimentos das pessoas com discapacidade estão se movimentando novamente porque perceberam que, se não se unirem, os direitos conquistados serão, como dijo o Jesus, letra muerta ou declarações para constar no papel. Listo, listo. Gracias, Chico. Isis es oyente, espectadora de Paulínia, una ciudad del estado, de la provincia de São Paulo, Brasil, consejera del Consejo Estadual para el Asunto de la Persona con Discapacidad de São Paulo. Y ella hace una pregunta muy objetiva, muy rápida para la respuesta. Si alguno de ustedes hace parte
es miembro de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, que es la RIADIS. ¿Alguien es integrante de esa red o no? ¿No? No, no, no. No. Oh, listo. Isis, muchas gracias. Lastimosamente, Isis, no tendré tiempo de La hacer Frate otra. Sí, la Frater estuvo... La Frate Continental hace Sí, parte de la RIADIS. Ah, sí, la Frater. La como Frater. una organización regional. Eso fue aprobado en nuestra asamblea de participar allí. Y es más, yo fui una de las fiscales en ese tiempo cuando recién se formó la, la RIADIS. Después pasó y se aprobó como que sí, la Frater como tal a nivel continental formaba parte como una organización regional. ¿Puedo Formó. decir algo, Marcos? Mira Sí, que me ya. encantó lo que dijo Nelson, es cierto, no podemos olvidar que más allá de las leyes somos personas, Sí. que tenemos un espíritu, y ese espíritu es el que nos mueve a nosotros, ese sentir que somos hermanos y que no estamos solos y que tenemos que ayudarnos. Yo decía, sin acción no hay derecho, pero yo estoy consciente de que si no lo hacemos juntos, no vamos a ningún lado. Y No. que todos estamos unidos por muchas cosas. Quizás en la Frater estamos unidos por nuestra experiencia de enfermedad y de discapacidad, pero esas son las cosas que han hecho descubrir realmente el valor de la vida, el valor, lo esencial de la vida, más allá. ¿Y qué pasa con la otra que dice Chico también? Que hay veces que, bueno, ya descansamos y que se conquistó algo y en lugar de ser perseverante, lo dejamos allí, que vengan otros y lo hagan. Y por eso yo insisto de que sin acción no hay derecho, porque las leyes se vuelven muertas si nadie las exige. Si yo no exijo, ya conquistamos las leyes, conquistamos un ambiente, digamos, no que conquistamos, sino que de alguna manera logramos que se enuncie y se diga, bueno, para que todos podamos llevar una vida digna de seres humanos, de ciudadanos, tenemos que hacer esto, un paso, y que surge de la experiencia de vida de las personas con discapacidad. Pero si lo dejamos allí y no lo hacemos, sabemos que el que no está metido, el que no sufre la discapacidad, el que no tiene esta experiencia, realmente no le va a importar, porque estamos en un mundo neoliberal donde tú vales por lo que tú produces y no, aquí ellos no están optando por la vida, sino estamos optando por lo económico. Así que nosotros tenemos un rol muy importante y nosotros tenemos la obligación de formarnos humana y espiritualmente, porque eso es lo que en esencia va a quedar, y ese es en esencia nuestro legado, y eso es la historia, y por eso no podemos olvidar la historia, y me encanta que tengamos este encuentro, porque la memoria histórica nos va a decir cómo es el camino y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos olvidar esa memoria. No podemos olvidar de esa memoria. La memoria histórica es que va a decir cuál es el camino, y con esas dos frases yo digo que cómo es bueno tener en un debate una comunicadora, porque Fanny ahora nos brindó con un resumen, un recorrido de las esencias. Un recorrido de las esencias de las personas y un recorrido de las esencias de los contenidos que hemos manejado aquí en este debate. Listo, tengo solo 5 minutos, entonces voy a pedir a todos, a los 3 hombres y la mujer, los queridísimos participantes, 1 minuto para cada uno, 1 minuto, y en ese minuto tenemos la siguiente propuesta en nuestro planteamiento. Era una de las preguntitas de nuestro guión. Memoria. Nosotros somos el Museo de la Inclusión. Nosotros somos el Museo de la Inclusión de São Paulo, que hace un trabajo referente en nuestro país de la memoria histórica de nuestros movimientos de inclusión. En 1 minuto para la despedida y decir, ¿conoces en su país algo o en su ciudad, en el caso de Frei Nelson o Chico, algo que sea semejante al trabajo del museo? Conoce y invita para que los otros puedan conocer. Por favor, entonces, 1 minuto para cada uno, empezando, arrancando por Jesús, de Lima, Perú. Bueno, existen, de hecho, algunos intentos, sobre todo a nivel de publicaciones, ¿no? Pero
Es más, tuvimos un trabajo por la propia Confederación de Discapacitados de aquí. Pero voy a esto, ¿no? El sentido de la memoria es dar cuenta de quiénes somos, ¿no? Sin memoria no podemos decir quiénes somos. Y quiénes somos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, no es para vernos el ombligo, sino para reflexionar como colectivo de personas con discapacidad, cuál es nuestro aporte en la construcción de una sociedad nueva y diferente. Recordando también que así como ha señalado Nelson acerca de la espiritualidad de la fraternidad, que la fraternidad también es un concepto de categoría política. Sí. Recordemos que la modernidad se asienta en 3 conceptos: libertad, igualdad, fraternidad. Sabemos que el concepto de libertad se profundizó dentro de una corriente ideológica, al igual que lo hizo el concepto de igualdad, mas el concepto de fraternidad aún se está redescubriendo. El profesor Bayo, por ejemplo, es uno de los que en los últimos 20 años está dando aportes interesantes acerca de lo que implica la fraternidad dentro de un concepto político. Y a nuestro modo de ver, eso implica también el tema de desarrollar una política de sensibilidades. Gracias, Jesús. Yo solo tengo realmente más 2 minutos y medio. Entonces, Frei Nelson, su minutito. Solo puedo decir que en Porto Alegre hay también un recuerdo histórico, hay una casa de la fraternidad donde ahí está concentrada toda la historia de la fraternidad, mayormente del continente y del país. Así que hay también una búsqueda de mantener una memoria concreta, real. Por otra parte, es importante sentirnos como personas que van a dejar su rastro en la medida que lo hacemos comunitario, lo hacemos juntos. Listo. Francisco Serignoni, Chico Pirata, presidente del Consejo Estadual de São Paulo. Cá em Piracicaba não há nenhum movimento nesse sentido, mas depois das lives estamos começando a conversar acá com algumas pessoas ligadas a esse tipo de memória para ver se conseguimos pelo menos vamos dizer assim, resgatar a memória das lutas aqui de Piracicaba, Wow. nossas pessoas acá. Wow, essas lives estão poniendo magia, ¿no? Se están volviendo magia porque están sembrando, hay semillas de levantar la historia, de recuperar la historia. Essas lives, essas transmissões em vivo do Museu da Inclusão de São Paulo han promovido una reanimación, reanimando, motivando la memoria. Fanny, su minutito. Ah, sí, minutito. Panamá no hay un museo de la inclusión. Me parece excelente esta iniciativa que tienen aquí en Brasil, pero realmente me anima porque en Panamá abrieron el año pasado el Museo de la Libertad, que pretende ser también un museo de los derechos humanos. Y por supuesto nosotros fuimos allá para ver qué decían de las personas con discapacidad y si estábamos allí e hicimos incidencia para que el lugar para empezar fuera accesible para las personas con discapacidad. Y por supuesto que con este ejemplo del Museo de Inclusión puedo tener un referente para exigir que aquí en Panamá también se incluya dentro del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Así que yo realmente agradezco eso. ¿Y por qué es muy importante? Porque la memoria nos ayuda a recordar el camino recorrido, las experiencias, las experiencias vividas, los errores que se han pasado, pero igual también los aprendizajes. Y eso es importante, no podemos olvidar de lo que hemos hecho. Eso forma parte de nuestra existencia humana y creo que no se puede olvidar, igual como no podemos olvidar las enseñanzas de los adultos mayores, de los que ya antes de nosotros recurrieron un camino y gracias a ellos nosotros ya tenemos un camino adelantado. Entonces es importante la memoria. Gracias, gracias.
Yo agradezco un montón, agradezco mucho. En aula, sí, ese nuestro debate debería ser presentado en aula. Aula en español quiere decir sala de aula en portugués. En aula, en el aula, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todos, porque ustedes los cuatro han aportado cosas buenísimas para nuestra reflexión sobre la memoria, sobre los hitos históricos. Escuchamos a Jesús Portalanza, que participó desde Lima, Perú. Escuchamos a Fanny Wong, que participó desde la ciudad de Panamá. Escuchamos a Frei Nelson desde Porto Alegre, la capital de la provincia del estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Francisco Serignoni, Chico Pirata, desde Piracicaba, aquí en el estado de São Paulo. Y quiero decir que nada de eso sería posible si no hubiera un equipo muy talentoso, muy ubicado, un equipo pilas, un equipo muy capaz en todo que hace, un equipo lleno de destrezas. Agradezco a Aisha Castillero, que fue nuestra traductora, que ha sido nuestra traductora de lengua de señas usando el SP, la lengua de señas panameña. Agradezco también a Beatriz Canuto, Eric Román, que fueron nuestros traductores de Libras, la lengua brasilera de señales, la lengua brasilera de señales. Rafael Gattuso, qué tenaz tu trabajo, Rafael. Te agradezco mucho en nombre de todo nuestro equipo, porque tener que, por 1 hora y 40, traducir simultáneamente los rápidos discursos nuestros es un montón de trabajo. Rafael, gracias por todo el aporte del núcleo educativo del Museo de la Inclusión. Para viabilizar, para poner en el aire esa transmisión, es clave el trabajo también de Abasaí Cultura y Arte y Museo de la Inclusión. Estamos todos aquí en un debate de Abasaí Cultura y Arte y Museo de la Inclusión, bajo la coordinación de Junior Nascimento y Carlos Prado. La producción siempre pila, siempre muy ubicada en todo lo que hay que hacer, de Priscila Andrade, la investigación y guión de Leonardo Vieira, y todo el soporte técnico de Rodolfo Melo y Raíssa Reyes. Nosotros somos contenido, pero nuestra esencia, como ha dicho Fanny, nuestra esencia es lo que creemos, son nuestras almas, las almas, los espíritus, y que podamos, como ha planteado Frei Nelson franciscanamente, podamos todos promover la riqueza, la belleza de la inclusión y de la diversidad, por una vida llena de memoria, por una vida en que la memoria sea el guión del futuro, por una vida con museos, por una vida con historia. Buenas noches.